Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El amor es una decisión y esa decisión conlleva compromisos y nuevas decisiones. Lo mismo ocurre con el amor de Dios. ¿Lo queremos recibir? ¿Queremos vivir de acuerdo a lo que recibimos? ¿Hasta dónde somos capaces de llevar el amor que Dios nos tiene? Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos llama a la conversión en este jueves de ceniza, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, ayer iniciamos nuestro tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Hoy, en este jueves de ceniza, siempre nos disponemos ante el Señor para hacer este camino de conversión. El Señor nos llama a reflexionar, a mirar nuestras actitudes y sobre todo a dejarnos tocar por su gracia para convertirnos. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Inspira, Señor, nuestras acciones y dirígelas con tu gracia, para que todo cuanto emprendamos lo iniciemos en tu nombre y podamos llevarlo a término por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de todas sus amenazas.
¿Quién sabe si él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la libación para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: donde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados terminará mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Estamos ya en este jueves después de ceniza. Ya estamos en nuestro tiempo de Cuaresma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Queridos amigos, nos arruinamos a nosotros mismos y al mismo tiempo arruinamos al país, o arruinamos a la nación, o arruinamos a los hermanos. Entonces este es un llamado profundo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Nos dice el Señor, que ganes el mundo entero. Añade muchas veces, ganar el mundo entero, ser famosos,
conquistar el mundo, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Alejandro Magno, no nos olvidemos, queridos amigos, este jovencito que murió a los 25 años y que había conquistado uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. Cuando muere, él justamente dice, o antes, ya en el lecho de muerte, cuando se iba hacia la India, el paludismo en aquel tiempo no había posibilidad, no había medicamentos. Y sin embargo, queridos amigos, él dice, los que van a llevar mi féretro van a tener que ser los médicos, porque ellos aprendan y se den cuenta que ellos tampoco tienen el poder de salvar la vida. Mientras van caminando entonces con el féretro, van a ir tirando todo lo que he ganado, oro, diamante, perlas, etc. Que lo vuelvan entonces a sus dueños originales, la gente que lleve y que lo use bien. Toda esa riqueza, vemos, bótase ahí en el camino en cuanto yo voy yendo ya para el cementerio. Y luego, mis dos manos, por favor, que estén ahí afuera del cajón, bella. Y así, en esta posición, entero de teiga tu ya que me voy con las manos vacías. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Queridos amigos, la gran riqueza que nosotros tenemos que dejar, y ojalá entendamos en este tiempo de Cuaresma, este tiempo de verdadera conversión, es que todo lo que nosotros tenemos que cultivar es la educación. Educarnos en el seguimiento de Jesucristo. Entender que el Señor nos ofrece lo más lindo, que es el aprovechar nuestra vida, pero desde los principios del Evangelio. El amor, la solidaridad, la caridad, el trabajo, el empeño y todo lo que significa entonces, queridos amigos, generosidad y donación. Operare con entonces ñande yaro ya de eco pregunta coa lleva importante de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo. Y por eso, queridos amigos, el Señor insiste, porque si nosotros verdaderamente decimos que somos cristianos, el que quiera venir detrás de mí, quiere decir que ñandella es ñandella ya pongan la opción, a la ñandella ero añetetela cristiano, entonces somos de aquellos que queremos ir detrás del Señor. Pero entonces escuchemos lo que nos dice, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. La cruz de cada día, queridos amigos, significa ese empeño, esa generosidad y ese deseo en construir el reino de Dios. Ahora ana coña de ya ema curi peñan de yara beja esa huella pm pues hemo hoy ayer bañamoñe punukuri con el miércoles de ceniza ñan de ya peñan de yara be tiempo refre msb de tiempo miga to hanwai sa muy gebe seña punto ube añe punu ayer bañamindu uponaja y cuamba esa pa guatana harajana cochere coe. Y ahí entonces, queridos amigos, nosotros vamos a poder decir, Señor, estoy cargando con mi cruz. La cruz significa, queridos amigos, nuestras propias limitaciones, entendiendo que hay un trabajo muy grande, que es construir el reino de Dios, que es luchar contra todo mal. Y el mal, el demonio, queridos hermanos, sino que puede ser que esté bien encorbatado, puede ser que esté en un buen puesto de algún lugar, de alguna institución. Y puede ser luego que esté ahí a nuestro lado, en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque no quiere saber nada de Dios. Quiere ganar en todo caso el mundo entero, pero sin embargo, queridos amigos, estamos de esta manera perdiendo nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada oración respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga asumiendo con generosidad a la misión encomendada por Cristo. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los jóvenes,
para que respondan a la llamada del Señor con libertad y con generosidad. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad estas ofrendas que te presentamos para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en esta comunión sean para nosotros fuente de perdón, de santidad y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.